Amigos de Amazonía 21, para nosotros es un gusto poder tener el contacto vía teléfono con el abogado Mauricio de los Ríos para recibir su impresión sobre esto que nos tiene a todos preocupados y consternados porque significa un nuevo atentado contra el medio ambiente. El reciente derrame de crudo, de petróleo, en la zona de Cuninico, allí en el distrito de Urarinas, provincia de Loreto Nauta. Mauricio de los Ríos, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenas noches, buenas noches, estimados amigos, y les agradezco mucho por la entrevista, y dispuesto a poder contestar y poder ayudar a este tema de esclarecimiento del tema de qué es lo que está sucediendo en la quebrada de Cuninico. Sí, gracias por esa deferencia. Este derrame, ¿qué información tiene usted al respecto o en buena cuenta basada en su experiencia en estos temas? ¿Qué puede significar un derrame de estas características para la zona de Cuninico, que el 2014 también sufrió un terrible atentado contra la población y contra la flora y la fauna del sector? Bueno, en principio hay que reconocer, como muy bien lo has dicho, es un caso ya antiguo, por lo tanto emblemático en la Amazonía, primero por un tema de contaminación ambiental en un bosque. Por lo tanto estamos hablando cerca de 8 años que se ha originado un daño de esta magnitud, y estamos hablando de una fuga regular de miles de barriles de petróleo en el oleoducto norperuano en el año 2014, como muy bien lo has dicho. Aquí el problema está en el ambiente, lógicamente, entiéndase el agua, el río, entiéndase la salud, pero hablamos de comunidades nativas, hablamos de población, como son las comunidades nativas de San Francisco, Nueva Esperanza, Cunico y Santa Rosa. Pues todas estas, como bien ustedes están ubicadas en Urarinas, en la región de Loreto. Y a mí el problema que más me preocupa es el tema de cuántos ministerios, y siempre voy a ser muy crítico porque para eso existe una LOPE, existe un ROF, un reglamento de funciones, podrían ser responsables de estos, llámese pues porque es un estudio de impacto ambiental. Y ahí va un tema que hay que saberlo, pues este tema del oleoducto es un tema que ya cumplió con su ciclo de vida, y por lo tanto es un tema ya de mantenimiento. Recuerdo muy bien allá por el año 2007, un decreto supremo 081, en la cual pues regula el mantenimiento del oleoducto, que fue publicado el 11 de noviembre del 2007, pero recién en diciembre del 2014, Ocinermin descubrió que Petroperú no había adecuado el oleoducto norperuano a dicha norma. Entonces estamos hablando de una institución del Estado que le supuestamente fiscaliza y le dice a Petroperú que tiene que regular el mantenimiento. Entonces no lo hizo, pasó 7 años y no lo hizo. Y a partir de ese momento yo ya quisiera ver qué tipo de responsabilidad tiene Ocinermin por dejar primero pasar 7 años y luego darse cuenta de que no existe un mantenimiento. Entonces Ocinermin en ese silencio tiene una responsabilidad por un tema de supervisión y fiscalizar a Petroperú. Pero si esto lo vemos, esto ya pues son 7 años de silencio. Entonces hablamos pues ya de una primera institución del Estado que, si bien es cierto que le dice pues que existe negligencia y responsabilidad funcional tanto de Petroperú, pues yo también digo que existe una negligencia y responsabilidad de Ocinermin de 7 años de silencio, porque ahí va el tema. Pero ¿qué le podemos decir de la OEFA? Que la OEFA supuestamente que debe trabajar en base de prevención, lo único que me dice es que sí existe un daño real a la vida, a la salud, y por lo tanto daño potencial pues a la salud humana, y saca pues su famosa resolución directorial 844-2015 de la OEFA, pero sin decir nada significativo de temas de responsabilidad. Un caso parecido sucede en Espinar,
donde también encontramos pues metales pesados de agua en la población. Y hay pruebas pues de presencia de estos minerales tóxicos en el organismo de la gente, pues de las comunidades. Pero, ¿por qué los peruanos tenemos que, cómo le explico, tener que enterarnos que el agua que consumimos o los animales que consumimos tengan estos pesados? Entonces ahí pasa definitivamente una afectación a estos indígenas, a esta población, que afecta, como les he dicho, a las comunidades de San Francisco, Nueva Esperanza y de Santa Rosa. Entonces, definitivamente pues las poblaciones son afectadas. Hay que tener en cuenta que en el 2014 pues Migefa sacó pues un informe de presencia de hidrocarburos totales y señaló pues que los niveles de aluminio y otros elementos pues sí se encontraban por encima de la calidad de agua y consumo humano. Pero ya estamos hablando de la existencia del MINAM. Entonces ya estamos hablando de un organismo rector en temas de ¿qué? De fiscalización, supervisión e instrumentos ambientales. Pero hay otro detalle, que Petroperú ya es emblemático, esa zona, porque desde el año 2016 ya teníamos más de 11 derrames, y más los antiguos que teníamos atrás, posiblemente lleguemos más de 80 o un centenar de derrames. Según Petroperú, esto ya es preocupante. Según Petroperú, doctor Mauricio de los Ríos, en lo que va de este año ya son 11 los atentados contra el oleoducto, porque ellos reconocen que este último también es un corte provocado. Y lo preocupante en todo caso es que en todos estos años de derrame de petróleo, de una serie de acusaciones que son terceros que afectan el oleoducto, no hay ninguna investigación abierta al respecto, mucho menos hay personas identificadas como responsables, encausadas en un juicio. Peor, personas que están purgando condena, que están en la cárcel por haber atentado contra el oleoducto norperuano. Y esta es una preocupación que nace incluso de los propios pobladores, porque cada vez que hay un atentado como ahora, los primeros en ser señalados como responsables es la propia población, y a uno le cuesta creer que puedan atentar contra su propia vida, porque esto es atentar contra su propia vida. 7 días del atentado y recién les llegó un poco de alimentos, un poco de agua por parte de Petroperú. No tienen hasta el momento ninguna asistencia para ver cómo está el estado de salud de los niños, de los adultos mayores. Entonces, esta es una situación que sigue llamando la atención por la pasividad y lentitud, y como que si no existiera un protocolo para responder a situaciones como esta. Qué buena pregunta y buen comentario has hecho. Realmente te felicito. Hay un detalle. Ya Manuel Pulgar, allá por los años 2014-16, ya dijo que este tema ya existía una responsabilidad por parte del Estado y que no había sido atendido como debe ser. Y dentro de estas comunidades, que estamos hablando más de 130 familias, con una población de 300 personas, mucho menos, tampoco se dijo que existían cambios dentro de las comunidades, cambios de alimentación, cambios en la salud, cambios en la economía familiar, cambios en la identidad comunitaria. Y otro de los temas más, que lo acabas de tomar, es un tema de emociones, y yo no quiero decir que sean subjetivas, pero seamos sinceros. Sí, he leído el informe defensorial y es verdad que algunas son provocadas, pero disculpen, las empresas tercerizadas encargadas del mantenimiento de Petroperú ganan plata por tener que arreglar estos desarreglos o mantenimiento. Por lo tanto, yo puedo dudar también que esos terceros son las mismas empresas tercerizadas que quieren tener su dinero por mantener esto, por salir unos 15 días, 20 días, un mes, o para arreglar o hacer mantenimiento. Y ese dinero yo quisiera poner en escala con qué fecha es frecuente, porque si yo encuentro que esa escala de mantenimiento por los terceros implica un dinero importante que tiene que gastar el Estado, yo quisiera investigar a las empresas tercerizadas qué relación tienen y su formación como empresa
que le sirven a Petroperú, porque también puedo pensar que cada vez que existe un autoderrame provocado por las mismas empresas, también puedo pensar que reciben dinero los funcionarios por mantenimiento. Y qué curioso que de repente puedo poner un criterio o una teoría del caso que faltando 4 o 6 meses de fin de año siempre me ocurra lo mismo. Entonces, eso no se ha investigado. ¿Quiénes son esas empresas tercerizadas? ¿Quiénes la conforman? ¿Desde cuándo la conforman? ¿Y qué tipo de relación y experiencia tienen? Y si tienen alguna relación con los parientes o presidentes, quien tengan con Petroperú. Porque desde un punto de vista de responsabilidad del funcionario público, yo también puedo pensar que existe cierta colusión con el mismo Petroperú. Porque estamos hablando de grandes dineros. Y eso es una investigación que el Ministerio Público tiene que opinar. Y no solamente el Ministerio Público. Me parece que también la Contraloría, por un tema de omisión de funciones. Pero ahí no hay nada de eso, doctor. Mire de qué curioso. Toda institución del Estado, sea la OEFA o un EFA, necesita de un presupuesto, por lo tanto de un planefa. Entonces yo me pregunto si OSINERNIN y la misma OEFA tienen presupuesto para cumplir su planefa, y dentro del planefa colocar como gestión de riesgo, matriz de riesgos, un oleoducto que está en estado ya con su ciclo de vida ya vencido, y cada qué tiempo lo tienen que ir a monitorear y supervisar. Por lo tanto, hablamos de presupuestos del Estado obligados a supervisar y que deben de estar identificados debidamente en su planefa. Si no, ¿para qué están las instituciones, sea un ente rector o sea o un ente fiscalizador como OSINERNIN? Entiéndase que muchas veces se interviene a municipalidades, gobiernos regionales y los organismos que también mantienen fiscalización. ¿Cuál es tu planefa? ¿Cuánto de presupuesto me has puesto en la matriz de riesgo que tenías el oleoducto, sí o no? ¿Con qué frecuencia lo has hecho? Es como si le preguntara a la OEFA, dentro de su planefa, si tiene alguna obligación con tener que investigar y supervisar a la minería artesanal supuestamente inscrita en el REINFO. ¿Es suficiente eso? ¿O es una declaración automática ciega sin tener que saber cómo hurtan el dinero, el oro, mejor dicho, del Estado? Y si hay efectos de contaminación o no, teniendo en cuenta que ni siquiera son títulos habilitantes, sino meras declaraciones juradas. Entonces, ¿cómo? Lo mismo va para la OEFA. Hay que tener en cuenta que ya intervino una auditoría de cumplimiento, la 005-2022-25684, en la cual detecta responsabilidad de funcionarios de la OEFA con multas no cobrarse en 10 millones para la Contraloría entre los años 19, 20 y 21. Lo mismo puedo tener que dudar acerca de las funciones de la OEFA frente a las multas de Pluspetrol o Petroperú. Por favor, todos conocemos muy bien que son empresas muy relacionadas y muy fuertes, de mucha implicancia, para tener que pagar deudas millonarias de multas e indemnizaciones. Entonces, para eso están los informes de auditoría de cumplimiento a la que acabo de hacer llamar, y que también deberíamos hacer una auditoría de cumplimiento o de la Fiscalía de todos los derrames y el estado de multas y cuánto invierte en planefa. O sea, ¿estamos hablando de qué? Si pues yo podría pensar y llevar este nivel ya emblemático a un caso de corrupción, de colusión, porque seamos sinceros, o sea, y lo otro es si es viable o no es viable el tema del oleoducto. Y algo grave es que ya hay que tener en cuenta pues un tema de declaratoria de emergencia ambiental, conforme, si más no recuerdo, lo señala la ley 28804. Entonces, ahí va un tema de determinar pues geográficamente el año. Son 7 días que ha corrido y lo único que han llevado hoy día, ya han avisado, el gerente de Responsabilidad Social y Ambiental de Petroperú declara: hemos llevado agua y comida, víveres. Eso pero no se dice nada de la magnitud de 7 días. Sí. Y lo único que me dice es que hubo un corte. Yo puedo pensar que un corte lo hace una piedra. Sí. Yo puedo, o sea, ¿dónde está el informe técnico que me digan que ha sido cortado? ¿Y dónde están los representantes del Ministerio Público, que para eso tienen también ingenieros, tienen un área técnica, que los hayan acompañado en forma inmediata?
para poder saber si efectivamente es un corte o no es un corte, si el río estaba bajo, sí o no, cuál era la situación, porque cuando está por el oleoducto debajo y el río está alto, no se puede determinar. Y si sabemos que cada vez que el río está bajo, entonces es con mayor frecuencia y responsabilidad que tenemos que empezar a caminar el oleoducto, y para eso está el planeta. Pero no vamos a seguir pues esperando que el río baje, o que porque venga Navidad los terceros hay que ganar plata. Entonces acostumbramos a ver estos temas de gastos, de dineros y de necesidades por un tema de colusión. No puedo pensar tranquilamente, puede ocurrir eso, pero que no hemos investigado a las mismas empresas tercerizadas. Muchísimo más va a ser complicado decir que ha sido una comunidad activa, pero eso es muy, discúlpeme, como usted muy bien lo ha dicho, si ellos lo dicen es criminalmente atentar contra ellos mismos, contra su propio territorio, su propia salud. Entonces, seamos sinceros, su territorio es lo más importante para una comunidad nativa, por lo tanto yo considero que este tema hay que sacarlo fuera de foco y sí verlo desde un punto de vista de la criminología y de responsabilidad funcional, cuáles son los intereses de esos que tercerizan, que hay que estudiar a las empresas, porque puede existir una relación causal entre ellos y una colusión. Con respecto a los criterios de declaratoria ambiental, pues ya tenemos pues los límites máximos, están inmediatamente la población afectada, la ocurrencia del accidente, los impactos a largo plazo en la salud humana, por favor. Y definitivamente hay que señalar que tenemos una ausencia de un instrumento ambiental, tenemos un instrumento ambiental totalmente debilitado, que ya cumplió su ciclo de vida y por tanto hablamos de vulnerabilidad y de espacios naturales que definitivamente están afectados. Otro de los temas que hay que tocar es que también cuál es la acción de la CAR, del Consejo Ambiental Regional, porque hay una acción inmediata, subsidiaria, de la región que tiene que actuar. Y ese plan de acción inmediato tiene que ser rápidamente preparado. Esto es como un incendio. Y entonces eso también hay que revisarlo con respecto a los funcionarios del Consejo Regional Ambiental y de la CAM, igualmente en las municipalidades. Pero voy a ir un poco más lejos, se me escapa esto, ya no se me escapa, sino que lo dudo, es que tenemos que hablar de los organismos rectores. Porque si abajo funciona, es porque arriba hay algo que no funciona a la cabeza. Y que me disculpen, pero el reglamento de organizaciones y funciones del MINAM señala muy claramente quién es el ente rector. Y en el artículo 4 dice, de este decreto supremo, espero que esté vigente, en 2017 dice, el sector ambiental comprende el Sistema Nacional de Gestión Ambiental como sistema funcional, el que integra el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el CIA, así como el Sistema Nacional de Información y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, así como toda la gestión de los recursos naturales en el ámbito de su competencia. Entonces, hay que señalar que estamos hablando de un instrumento ambiental totalmente debilitado. Y entre sus funciones, me señala muy claramente, para la población, es que la deben de garantizar el cumplimiento de las normas ambientales, realizando su fiscalización y supervisión y evaluación y control. Perfecto, si no tienen plata, no lo tienen en su planeta, no saben gestión de riesgos, entonces no saben qué instrumentos hay que inmediatamente monitorear. Y eso está a cargo de un viceministro de gestión ambiental, que sus funciones son claras, dirigir el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Entonces, ahí merece un pronunciamiento del viceministro y del ministro con respecto a ese instrumento, porque también dentro de esa oficina tiene que haber una dirección general que controle los instrumentos de riesgos y pedirle explicaciones tanto a la UEFA como a los INERMIR. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Porque si definitivamente no lo tienen, a mí me preocupa muchísimo muchas cosas. Por ejemplo, no me quiero salir del tema, pero es que esto es muy jocoso, muy chistoso. La población no sabe que han publicado la resolución ministerial 180, 2022 MINAM, en la cual dice estrategia de prevención y reducción de delitos ambientales en la Amazonía, 2022 y 2030. No hablan nada de derrames de petróleo. En la exposición
qué curioso, habla de delitos. Sí. Pero en su marco legal ni siquiera mencionan el decreto legislativo 052, que es la ley orgánica del Ministerio Público, que es el titular de la acción penal. Y en el artículo y de la Constitución ni siquiera mencionan el 159, que cuál es la función del Ministerio Público. Es decir, al MINAM lo que quiere en este momento con esa norma es esconder los delitos que se producen de omisión en los propios sectores y direcciones ambientales. Entonces tenemos que ser fuertes con el tema de la informalidad y con el tema de la conducta de omisión de funciones, que es propio de los funcionarios en los 3 niveles de gobierno. Esto es sumamente claro. ¿Por qué? Porque simplemente existe la normatividad y está sujeta en los decretos supremos en todos los reglamentos ambientales. Y en cada uno hay un viceministerio. Hay obligaciones ambientales, hay obligaciones sociales. Y las actividades ilícitas no solamente es por el ilegal, sino del mismo funcionario que no controla un planefa, que no sabe una gestión de riesgos. Entonces, ahí ellos están totalmente equivocados. O sea, ¿cómo va un ministerio del MINAM ver temas de delitos cuando lo que tiene que ver es un tema de funciones, de la calidad regulatoria, de infracciones administrativas? No de delitos, no tiene por qué meterse con el Ministerio Público. Si se olvidan con los delitos ambientales. Este delito que se acaba de colocar es una ley penal en blanco, por lo tanto está en el campo administrativo, no está en el campo penal, es administrativo puro. Y eso corresponde, lo dice muy claramente la ley 28.611, o sea, son actividades, el artículo, el 24.1 establece que toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios, actividades políticas, planes, programas, subsidios, etcétera, está dentro del CIA. Eso es administrativo. Y el tema de delitos peligro son estados de riesgos, pero se olvidan que este código es eminentemente preventivo. Y en la ley 27.4.4 habla de prevención también para fiscalización. Ella es allí la incapacidad del Estado de hacer un sistema de prevención y declarar una emergencia, no solamente de estas declaraciones, sino que el Sistema Nacional de Gestión Ambiental sí debe de ser declarado de emergencia. No funciona, entiéndanme, no funciona como tal. Entonces, ahí viene la gravedad de todo esto en reconocer... Tremenda preocupación. Reconocer que esos 35.000 juicios que tiene el Perú, y tiene muchísimo más, tienen una complejidad de omisión de funciones, también de responsabilidad de funcionarios públicos. O sea, ahí el actuar de oficio demora mucho. ¿Cómo te vas a demorar 7 años en controlar a Petroperú? O sea, hay un tema de responsabilidades y de principios de internalización de costos, prevención, precautorio, responsabilidad ambiental, que la OEFA no lo ha hecho cumplir. Ya se lo ha dicho la Contraloría. Y el otro es que debería empezarse a hacer un trabajo igual con respecto a los derrames de petróleo. Y evaluar finalmente si es rentable o no es rentable Petroperú. Les contaré que en el 2017 las pérdidas de Petroperú eran de más de 6.000 millones de dólares. O sea, también tenemos que ver si lo vamos a poder invertir o no, poder invertir. Y ya han hablado algunos funcionarios propios que fueron ya sacados, pero declararon que pasa por un tema de rentabilidad y de costos y que no es viable, pero eso no se dice nada hasta tanto por evaluar, tanto por analizar, y ya cumplió su ciclo de vida, y tanto por preocuparnos. Y este derrame justamente no solamente significa un atentado contra el medio ambiente, sino también que permite descubrir estas fallas en el propio sistema, en el propio Estado, y cómo a veces se hacen trámites tan burocráticos o de la vista y de oídos sordos para no proceder como deben proceder, sabe Dios por qué oscuros intereses. Doctor Mauricio de los Ríos, le agradezco mucho que nos haya permitido conversar con usted, escuchar su posición, su explicación y su conocimiento al respecto es de mucha valía para los oyentes de Amazonía 21. Amazonía 21, muy buenas noches, les agradezco la entrevista ante todo, pero creo que ya es hora de que siempre diré de decir la verdad y hablar con la verdad. No podemos pasar estas cosas por agua tibia y seguir debilitando al Ministerio del Ambiente en los últimos 15 o 20 años. 15 años, 10 años, yo diría que 10 años está muy debilitado. Las cosas son diferentes y deben de decirlo en forma muy clara y en forma directa.
No se puede manejar el tema ambiental político, no. El tema ambiental tiene su propia naturaleza y sus propios ciclos. Bien. Si lo vemos bajo temas de ópticas de intereses personales, empresariales o de corrupción, las cosas no van a caminar, y mucho menos el cambio climático. Sí, de Todo lo acuerdo. contrario. Eso. Vamos a volvernos partícipes de esta destrucción del bosque. Muy amable. Gracias, señor. Muy amable. Buenas noches. Estás escuchando Amazonía 21.